Pues yo no quiero romper con la presencia del Señor. La presencia del Señor está en este lugar. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que adoremos al Señor. No vamos a seguir los protocolos, no vamos a seguir una línea, vamos a seguir la presencia del Señor. Tenemos que ser sensibles y sería imposible romper este momento cuando la presencia de Dios está siendo tan manifiesta. La presencia del Señor está aquí en este lugar. Padre, te amamos. Padre, bendito eres, Señor. Tú eres bueno, papá. Mi corazón rebosa, mi corazón se derrite en tu presencia. Tú estás en medio de nosotros. Tú estás en este lugar, Señor. Toca nuestros corazones. Continúa ministrándonos con tu presencia, Señor. No hay mayor deseo, no hay mayor demanda en nosotros que tu presencia. Llénanos, Padre Santo. Vamos a levantar nuestra voz en este canto al Señor. Amén. Oh, es tu presencia que la vida. Así es, Señor. No hay nada más hermoso, Padre. Oh, Rabasiti. Así es, Señor. Tu presencia es lo mejor. Es tu presencia que la vida. Anhelamos tu presencia, Señor. Deja que su Espíritu Santo te abrace en esta noche. No te puedes quedar sin poder experimentar la presencia del Señor en este lugar. El Señor está aquí. Queremos tocar tu corazón, Señor. Una vez más. Venimos ante ti, Padre Santo. Oh, venimos ante ti. Recibe nuestra adoración. Es tu presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura. Así es, tu presencia. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia, Señor. Tu presencia es lo mejor. Te invito a tomar tu asiento, amén. Te voy a hablar de mi experiencia personal con Dios. Dios es un Dios 100% sentimental. Dios es un Dios que si pudiera definir su persona, lo diría es amor. Pero Dios quiere que lo conozcas más allá de lo que lo has hecho hasta el día de hoy. Dios no está satisfecho con la relación que tú y yo guardamos con Él. Es extraño decirlo, pero Dios nos anhela. Dios desea tanto que tú y yo conquistemos su corazón, que tú y yo lleguemos a ser íntimos con Dios, que tú y yo vivamos en el secreto
en la presencia del Señor. Y mi pregunta es, ¿qué tanto nosotros podemos conquistar el corazón de Dios? ¿Qué tanto podemos enternecer el corazón de Dios? Ha habido hombres que han conquistado el corazón del Señor, hombres que en su tiempo marcaron la diferencia. Este es un tiempo que el Señor necesita que se levanten esa misma clase de hombres, hombres que marquen la diferencia, hombres que hagan vallado entre la tierra y el cielo, que sean intercesores, que sean adoradores. Y me pongo a pensar, ¿cuáles son las características que estos hombres que Dios busca nosotros debemos de tener? ¿Qué características hacen que el corazón de Dios se derrita por un hombre? Que el corazón de Dios se complazca por un hombre. Y pienso en David, en el siervo de Dios, en ese hombre que el Señor lo llegó a reconocer como un hombre de acuerdo a su corazón. Y te puedo adelantar que no es tan difícil que tú y yo podemos llegar a ser como David, que podamos llegar a ser como David. Solo necesitamos seguir el ejemplo de estos hombres. Primera de Juan 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ahí está la manifestación de Dios. Él nos amó primero. El Señor quiere seducirte, pero el Señor quiere entablar una relación recíproca, que haya un ir y venir. Romanos 8:37 son los versos que están dando base a este mensaje. Dice: yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los poderes del infierno. Nada de lo que ha sido creado podrá separarnos del amor de Dios, el cual se ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que Dios se enamore de mí. ¿Cuántos tienen ese mismo sentir? ¿Cuántos quisieran que Dios se enamore de ustedes? Amén. Te lo vuelvo a preguntar porque no escucho una respuesta tan convencida. Créeme, si tú y yo logramos enamorar a Dios, tú y yo vamos a experimentar cosas que no todos los hombres experimentan. Como hablé, David fue un hombre que destacó en medio de su generación. Pero no solamente David, el Señor se refirió a Job, como dice: ¿no has visto a este hombre, mi siervo Job, que no hay nadie como él? ¿No quieres que Dios diga exactamente esas mismas palabras de ti? Mira, ¿no has visto a Abraham? ¿No has visto a Octavio? ¿No has visto a Javier? Que no hay hombres como ellos en la tierra, que les gusta hacer mi voluntad, que les gusta complacerme. Así que yo te voy a dar algunas pautas o algunos puntos para que tú y yo podamos conquistar el corazón de Dios. ¿Quieres conquistar el corazón de Dios? ¿Estás dispuesto a conquistar el corazón de Dios? Amén. Porque yo recuerdo cuando yo era novio de mi esposa, si había algo que me deambulaba en la cabeza y que me ocupaba mucho tiempo de mi meditación en mis horas libres, era qué hacer para conquistar su corazón, qué hacer para que ella se enamorara de mí, qué hacer para agradarle. Comencé a observarla, comencé a ver ciertas cosas que a ella le gustaban, ciertas cosas que a ella le molestaban. Y obviamente mi intención era hacer aquello que a ella le gustaba. Lo mismo es con Dios. Nosotros tenemos que observar el ejemplo de estos hombres. Debemos de observar el carácter de Dios para saber qué es lo que a Dios le gusta.
Y te voy a decir algo que el Señor ama, que el Señor disfruta, que el Señor se deleita en esto, y es la alabanza. ¿Cuántos saben que el Señor ama la alabanza? ¿Cuántos saben que Dios no es un Dios seco, un Dios inmóvil? Es un Dios que disfruta de la alabanza. Es un Dios que se goza en la alabanza. Es un Dios que hace cosas grandes en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Y te voy a decir algo con referencia a la alabanza y a la adoración. La alabanza y la adoración no solamente es música. La alabanza y la adoración es una actitud, es una forma de vida. De hecho, hoy en día la alabanza ha perdido un tanto de calidad. ¿Por qué? Porque a veces venimos y alabamos al Señor completamente guiados por nuestras emociones. Si estamos alegres, alabamos al Señor, aplaudimos, nos gozamos, damos grito de júbilo. Pero si estamos atravesando una situación difícil, una situación complicada, a veces no tenemos tanto ánimo ni tanta alegría para alabar al Señor. Pero te voy a decir algo, la verdadera alabanza y la verdadera adoración nace y se manifiesta exactamente en esos momentos de dificultad. Solamente mira el ejemplo de David. David era un adorador. David era alguien que se gozaba en la alabanza. Y mucha de esa alabanza y mucha de esa adoración nació en los peores momentos de su vida. En los momentos en que mayormente estaba experimentando soledad, dolor y persecución. Ahí es cuando tú y cuando yo debemos de alabar al Señor. Es cuando tú y yo debemos de entrar a la presencia del Señor cantando cánticos con gozo, aunque estemos atravesando una tribulación muy grande. Cuando me tocó experimentar la muerte de mi padre, fue una situación un tanto complicada, una situación que a mí me dolió mucho. Pero yo recuerdo que lo primero que yo hice, cuando todavía estaba, tal vez gracias a Dios porque todavía estaba en camilla, estaba no tan consciente de la situación, fue que cuando me dijo el enfermero que mi padre había muerto y que yo iba a tener que ser fuerte, mi reacción fue alabar al Señor. No fue comenzar a preguntarle al Señor: ¿por qué lo hiciste, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me estás dejando sin un padre? Mi reacción fue alabar al Señor y decirle: Señor, tú pusiste a ese hombre en mi vida. Gracias. Tú me enseñaste tantas cosas a través de su ejemplo, a través de las enseñanzas que él virtió en mi corazón. Gracias, Señor, porque he sido un hombre privilegiado. Y te agradezco, Señor, por cada uno de los días que yo viví a su lado. Él se fue, Señor, es tu voluntad, pero tú no me dejas. Y ¿sabes? Yo descubrí un manto de sanidad en aquella oración. Yo descubrí la presencia del Señor trayendo consuelo, trayendo sanidad a mi corazón. La alabanza nace y se forja en medio de las dificultades. Puedo pensar, ¿no? Y eso es porque es algo que tiene poco que sucedió. Julio Melgar, un adorador. Yo creo que su mejor alabanza y sus mejores cantos de adoración nacieron en medio de su prueba, en medio de su dolor, porque ahí fue cuando él descubrió a un Dios que rompe totalmente el tiempo, el espacio. Cuando tú entras a la presencia del Señor, no te importa quién está al lado de ti. No te importa si los músicos son afinados. No te importa si hay ritmo en la batería, si los instrumentos suenan armónicamente. Eso queda a un lado, eso queda como algo que sobra. Lo que te importa es estar acariciando el corazón del Señor con esa alabanza y con esa adoración. Creo que es imposible que ninguno de nosotros
pueda ser o se pueda negar a una persona que se acerca a ti con palabras de amor. Y mira, nosotros no lo merecemos y sin embargo Dios se acercó a nosotros con palabras de amor. Él se acercó a seducirnos. Y lo mejor, como decía el profeta, es no poner resistencia. Con palabras tiernas tú me has hablado. ¿Cuántos han escuchado al Señor hablándoles a su vida con palabras tiernas? Si tú no has escuchado la voz de Dios, es porque tú necesitas entrar al secreto. Es porque tú necesitas pasar tiempo en adoración en la presencia del Señor. Yo creo que la hora ha llegado y este es el momento. No que el Señor continúe buscando adoradores, sino que en nosotros encuentre esa clase de adoradores que Él busca. Esa es una determinación y una demanda que yo quiero hacer en mi vida. Padre, yo quiero ser un adorador. Yo quiero adorarte, Señor, como tú lo mereces, como tú lo pides. Adorar es hacer a un lado nuestros intereses y poner los intereses de Dios en primer lugar. La presencia del Señor comenzó a manifestarse en esta noche. Si tú fuiste sensible, tú pudiste ser testigo de que la presencia de Dios está en este lugar, que tal cual lo dijo la pastora, el Señor se estaba moviendo en las filas, en cada uno de los lugares, en cada uno de los corazones que estaban alabando y adorando al Señor. En la alabanza hay poder. La alabanza tiene el poder de traer liberación a nuestras vidas. Cuando tú sientes temor, cuando tú sientes una amenaza, tú puedes levantar tu voz y alabar al Señor. Había un canto viejito, tal vez algunos cristianos de la vieja escuela se acuerden, ¿no? Tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder, ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza, gloria a ti, Señor. La presencia de Dios se siente en esos cantos. La presencia del Señor comienza a llenar mientras tú levantas tu voz. Mira, Dios no se pone interesante en si tienes una buena voz o no. Dios simplemente está atento al corazón y a la intención de ese corazón por encontrarse con Él. ¿Cómo puedes entrar a la presencia del Señor? ¿Cómo puedes agradarle al Señor? Háblale con amor. Acércate al Señor y dile: papá, aquí estoy. Papá, te amo. Papá, te necesito. No hay nada más hermoso en esta tierra que no sea tu presencia. Que tu presencia no sea parte de mí. Que tu presencia esté todos los días de mi vida. Yo no quiero experimentar la presencia el domingo nada más. Yo no quiero experimentar la presencia del Señor el martes en la intercesión. Yo no quiero experimentar la presencia del Señor el viernes en la tarde. No quiero eso. Quiero experimentar la presencia del Señor todos los días de mi vida. A veces la presencia del Señor te visita por la noche. Estás dormido y comienza un canto en tu cabeza. ¿Sabes? Ese es el momento en que tú debes de levantarte de tu cama y ponerte de rodillas y tener una cita con el Señor. Es el Señor mismo visitándote. Es el Señor mismo revelándose a ti, queriendo entablar una comunión profunda contigo. Te lo voy a poner en una posición un poquito más terrenal. 4:30 de la mañana, llega un automóvil. En ese automóvil vas tú con tus amigos y el plan es el siguiente: llegar en silencio. Los de atrás ya traen la guitarra lista, el de adelante trae las maracas y bueno, pues tú eres un poco bueno con el tambor. Se bajan del carro, voltean a ver aquella ventana donde está tu amada y comienza la serenata. Comienza la canción y la amada sale.
Yo no sé, pero yo he experimentado esto que te decía en varias ocasiones durante la noche. El Señor hablándome. El Señor diciéndome: hey, deja de dormir. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero disfrutar de ti. Es extraño, ¿no?, que el Señor disfrute de nosotros, pero ciertamente el Señor hace eso. Ve la vida de estos hombres: Job, David, José, ese joven soñador. Dios disfrutaba de ellos. Dios se agradaba de ellos. Y los veo y digo: ¿qué diferencia tienen ellos de mí? No encuentro ninguna diferencia, a no ser estas pautas que quiero compartirte contigo, que Dios quiere que tú y yo desarrollemos. Corazones de adoradores. Gente que ame al Señor de una manera apasionada. José. ¿Tú crees que José no amaba al Señor aún a pesar de estar en la cárcel? Aún a pesar de estar viviendo esa situación en la cual él había sido acusado de una manera injusta por la esposa de Potifar y fue llevado a la prisión. Y sin embargo, en la prisión José tenía una relación con Dios, porque de otra manera no se hubiera podido sostener en medio de esa prueba. Porque te soy sincero, si a mí me meten a la cárcel por una acusación de esa, lo único que yo puedo hacer es llenarme de odio, rencor, amargura, queja y enojo en sobremanera. Porque a mí, Señor, que no estás viendo que estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué permites esto, Señor? Mira, a veces no tienes que entender lo que Dios permite en tu vida, pero sí tienes que entender que si lo permites, porque tiene un propósito en aquello. Y José, tal vez en ese momento no lo entendió, pero adoró al Señor. David, en esos momentos en los cuales él experimentaba persecución, yo puedo encontrar cientos de salmos que hablan del conocimiento de que sí, estoy en peligro, sí, mi vida está en peligro, mis enemigos me pueden atrapar. Pero también encuentro que de pronto David, cuando experimenta la presencia del Señor, cambia y comienza a hablar de que el Señor es su protector, que el Señor es su cuidador, que Él está bajo las alas del Señor, que Él vive bajo el abrigo del Altísimo. Y sabe, las cosas cambian. O pensemos en un adorador también, Daniel. Daniel era un hombre que si por algo se le podía reconocer, era porque era un adorador. Su pasión por la adoración lo llevaba 3 veces al día a adorar al Señor. Y no creo que sea como nosotros: buenos días, Señor, muchas gracias por estos alimentos, bendice el desayuno, amén. Y la siguiente sería: Padre, gracias por esta comida, bendícenos, amén. Señor, qué buenos están los molletes en esta noche, bendícelos, Señor, y amén. No creo que Daniel orara de esa manera. Yo creo que la oración de Daniel era una oración donde involucraba la adoración, donde Daniel se hacía a un lado y se postraba en la presencia del Señor. Salmo 22:3 dice: tú habitas la alabanza de tu pueblo. Dile al que está a un lado de ti: el Señor habita en medio de nuestra alabanza. Yo te invito a que esta noche rompas con la costumbre. Si tienes familia, reúnete con tu familia y comiencen a adorar al Señor. Y les garantizo que la presencia del Señor va a bajar esa noche a su casa. Ustedes van a experimentar la presencia del Señor, porque Dios no resiste a los adoradores. Dios es un Dios que reacciona de una manera pronta, inmediata, ante la adoración de su pueblo. Pero también Dios quiere que nosotros seamos personas
en las cuales el Señor puede encontrar integridad y fidelidad. Estas son dos características humanamente muy valiosas. Platicaba en una ocasión a alguien, y uno que tiene buenos oídos pues presta atención sin que se den cuenta, y esta persona estaba platicando de su papá, y resulta que su papá había tenido una experiencia muy particular, y es que este señor estaba en un hotel y sintieron hambre, venía acompañado, así que levantó el teléfono del hotel, llamó por unas pizzas, que es lo más rápido, y a los 28 minutos, porque ya sabes que si llegan después de 30 minutos es gratis, y los muchachos procuran no hacernos ese favor, tocaron a la habitación y entregaron la caja de la pizza al señor. Salió, la recibió rápido, delicioso. Se prepararon para comerse aquel banquete, y al abrir la caja se dieron cuenta que en vez de una pizza venía dinero. Y no era cualquier cantidad de dinero, era una cantidad pues razonable. Así que este hombre dijo, bueno, ¿qué hago? Ya sé, voy a bajar al Ovivar y me voy a comprar. No, llamó por teléfono a la pizzería y les dijo, ¿saben? Pues acabo de recibir mi orden, pero en vez de venir una pizza venía dinero y quiero devolverlo. Y mira que aquel dueño de la pizzería se sorprendió y personalmente fue a recoger el dinero. Al llegar al cuarto, tocó, le abrió la puerta y le dijo, oiga, yo estoy completamente sorprendido por lo que usted hace. Le dijo, no hay problema. Dice, pero a mí me gustaría que lo que usted acaba de realizar sea conocido por más personas. Esta es una actitud que debemos de contagiar a las demás personas. Y el hombre, no es necesario, no te preocupes, no pasa nada. No, sí pasa. De hecho, acabo de llamarle a mi hermano es locutor en la estación de radio local, y él está dispuesto a darle una entrevista en este mismo momento si usted accede a esa entrevista. No, muchísimas gracias. De verdad, no quiero esa entrevista. Esto lo hago porque así soy yo. Dice, no, pero es que en este tiempo la honestidad es algo que no es muy regular encontrar. No, está bien, no se preocupe. Y la insistencia continuaba y la negativa del hombre continuaba. Pero ¿sabes por qué? No es porque este hombre no quisiera que se le reconociera que era una persona honesta. El problema es que la mujer con la que él estaba no era su esposa. Era un hombre honesto, pero un hombre no era íntegro. Hay una diferencia. La integridad es algo valiosísimo, y el Señor busca hombres y mujeres íntegros, que sean fieles al Señor. Amén. David era un hombre íntegro. Yo creo que David tuvo muchas oportunidades de jugar chueco. En una ocasión, David se encontraba escondido de Saúl en una cueva, y para su suerte, porque créeme que en mi carne hubiera sido una gran suerte lo que ahí sucedió, su más grande perseguidor, Saúl, entró a la cueva. Imagínate al rey Saúl entrando a esa cueva, diciéndole a sus hombres más valientes, por favor muchachos, lo que en esta cueva va a suceder no creo que tengan el valor suficiente para poder soportar. Y es que Saúl iba a ir al baño, entonces les pidió a sus hombres que lo esperaran afuera. Pero en esa cueva se encontraba David y sus hombres. ¿Y cuál fue la reacción de David? Vamos a 1 Samuel 24. En el lugar donde el camino pasaba, había ahí unos rediles. Saúl entró a la cueva. Saúl entró a hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos en el interior de esa misma cueva.
ahora es tu oportunidad. Los hombres le dijeron a David: hoy el Señor te dice. Fíjate lo que están diciendo ellos aquí, Si tú no eres un hombre íntegro, si tú no eres un hombre fiel, si tú no eres un hombre que tiene comunión con Dios, puede haber voces que te hagan equivocar. Mira, David, ahí está. El Señor ha puesto a Saúl en tus manos para que tú hagas con él lo que tú quieras hacer. David ya había sido ungido rey. David ya sabía cuál era su futuro, pero faltaba un proceso. Y a veces el enemigo llega a nuestras vidas queriendo ayudarnos a brincarnos el proceso. Pero en el proceso es donde se forma nuestra integridad. En el proceso es donde el Señor va a formar el carácter de un hombre fiel en nosotros. Y bueno, David se acercó sigilosamente, y a lo que más le alcanzó para hacer a David fue cortar un pedazo del manto de Saúl. Pero este hecho comenzó a incomodar a David. La conciencia en David le comenzó a hablar, o el Espíritu Santo estaba poniendo convicción de lo que él había hecho era malo. Te voy a decir algo que el Señor me puso cuando me pidieron los pastores que formara parte del equipo de bienvenida, de integración. Y fue: si voy a tener una actitud y voy a tener una línea, es jamás, de los jamases, permitir que un solo Absalón se levante en esta iglesia. Damos la bienvenida ahí atrás, pero nuestro corazón está con los pastores. La gente puede buscarnos en una llamada por teléfono, pero nuestro corazón, y eso se lo digo a mi equipo, debe de estar con los pastores. El enemigo puede llegar a una u otra manera a tu vida para tratar de que tú pierdas tu integridad, de que tú dejes de ser un hombre fiel. Cuando uno ministra, cuando uno está aquí al frente, uno tiene que tener los oídos bien sordos a la adulación del hombre. Uno tiene que tener un carácter de decir: Señor, yo voy a menguar siempre que yo esté de pie sirviéndote, porque no soy yo. Sinceramente, si tú me conocieras sin Dios en mí, te doy la razón por verme feo, porque no hay mucho de valor en mí. No hay mucho que yo pueda ofrecerte a ti. Si hay algo bueno, es lo que el Señor pueda producir en mi vida. Si hay algo bueno que yo puedo expresar, es que el Señor obre a través de mí, a través de mis palabras, a través de mis actitudes, a través de mi sonrisa, a través de mis saludos. Siempre el domingo estoy ahí: Padre, yo te pongo en tus manos a mi equipo. Yo te pido, Señor, que su sonrisa sea tu sonrisa, que el saludo sea tu saludo, que lo que podamos expresar sea tu amor a través de nosotros. Porque mi interés no es obtener un lugar, no es que me vea alguien. Mi interés es que la gente llegue a Maranata y encuentre una familia, y encuentre y puedan darse cuenta lo privilegiados que somos de tener a la pareja de pastores que tenemos. Créeme que cuando yo llegué aquí y vi al pastor Ricardo predicar, yo dije: he ahí, Señor, un hombre que te ama con todo su corazón. Mira, yo soy hijo de pastor, y yo te puedo decir que hay muchas iglesias, hay muchos pastores, pero hay pocos adoradores, hay pocos hombres completamente enamorados de Dios. Y tú estás en una iglesia donde hay un hombre conforme al corazón de Dios.
Pero hay algo muy importante si tú quieres verdaderamente enamorar a Dios, si tú verdaderamente quieres que Dios ponga los ojos sobre de ti. ¿Sabes? En este punto puedo encontrar la vida de Moisés. Moisés era un hombre que puedo yo reconocer en él que él tenía una pasión por la presencia de Dios. Moisés tenía una lucha, y es que él quería ver el rostro de Dios. Él quería conocer a Dios como nadie más lo había conocido. Y esta pasión quiero que se comparta en nuestros corazones, que tú y yo lleguemos a tener este deseo, el deseo de conocer a Dios como nadie más lo ha conocido. Porque créeme, cada hombre que ha tenido esta determinación ha sido un hombre que ha marcado su generación. Aquel que está apasionado por la presencia del Señor es alguien que ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Ha aprendido a hacer a un lado su agenda y poner los planes de Dios en primer lugar. Recuerdo un pastor, su nombre es David Wilkerson. Es un hombre apasionado por Dios, o era un hombre apasionado por Dios. Era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios lo llamó a él? Fíjate la importancia de pasar tiempo en la presencia de Dios. Fíjate la importancia de ser un hombre que ha desarrollado su oído para oír la voz de Dios. Y esto es solamente amando su presencia, buscándolo. El Señor le dijo: ¿sabes qué? Ve a Nueva York. Órale, muy bien, voy a Nueva York. Va a Nueva York, siguiendo la voz de Dios. Comienza a ver la realidad de la ciudad de Nueva York. Una ciudad donde hay pecado, una ciudad donde los jóvenes se están perdiendo, una ciudad con gran necesidad. Y te voy a decir algo, tú y yo no necesitamos ir a Nueva York, necesitamos ir al Evangelio Cambia y vamos a ver lo mismo. Y cuando estés ahí, suceden cosas. De pronto el Señor guió a David a ir con un grupo de jóvenes. Un grupo de jóvenes que se encontraban detenidos. Y cuenta el libro, ¿no?, que durante la situación que estaba ahí hubo una fotografía donde David Wilkerson salió y salían esos jóvenes ahí en esa misma foto. Y esa foto se hizo famosa. Y eso le causó un poco de problemas a David. Y se regresó consternado por lo que él había vivido ahí. Pero él siguió escuchando la voz de Dios. Y Dios le volvió a decir: David, tienes que ir a Nueva York. Y él volvió a ir a Nueva York. Y esta ocasión en que David volvió a ir a Nueva York y comenzó a caminar en las calles de Nueva York, le gritaron: David. Y así que dice uno como que: ah, caray, ya el Señor me está hablando, ¿no? Y era un joven de una pandilla, de una de las peores pandillas. Y le dijo: usted es un hombre que tiene la puerta abierta con nosotros, porque usted nos entiende. Mira, David solamente había actuado en obediencia a Dios de ir otra vez a Nueva York. David era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios. Sabes, Dios habla muchas veces de una manera muy sutil y a veces no ponemos la atención necesaria. A veces Dios pone una carga en tu corazón, vas pasando, ves a alguien y no reaccionas. Cuando Dios era hablándote a ti, queriéndote usar a ti para rescatar a esa persona. Nos tenemos que apasionar por la presencia de Dios. Nos tenemos que apasionar por tener una comunión con Dios. Fíjate, en el hebreo,
la palabra que se utiliza, y esto me viene a la mente porque es la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros. Cuando la palabra de Dios en Génesis 4, si no mal me falla la cabeza, está hablando cuando Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Esa misma palabra es la que se utiliza en muchas ocasiones cuando Dios dice que quiere que le conozcamos a ese nivel de intimidad. Es una intimidad en la que no hay nada que esconder. Mira, si David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, no era porque David fuera un hombre perfecto. Era el hombre más imperfecto que pudieras encontrarte. Voltea con el de al lado, se parece a él, se parece a mí. Inclusive yo creo que muchos de los que estamos aquí ni siquiera alcanzamos a tener los desplantes que David tuvo. Y sin embargo Dios dijo que ese era un hombre conforme a su corazón. Y así como somos, Dios dice: yo quiero tener intimidad contigo. Así como somos, yo quiero que me conozcas. Vivir una vida apasionada por Dios, vivir una vida apasionada por la presencia de Dios, es comenzar a entender que es necesario que en nuestra vida nosotros cuidemos la presencia de Dios. Tú estás en la presencia de Dios en este lugar esta noche, pero créeme que cuando tú salgas allá afuera, el enemigo se va a encargar de intentar disipar la presencia de Dios de tu vida. Pero tú tienes que ser celoso, tú tienes que cuidar esa presencia de Dios, tú tienes que mantenerte agradable al Señor. Job amaba la presencia de Dios. Job conocía la presencia de Dios. Job anhelaba que sus hijos conocieran la presencia de Dios. Yo siento que Job era un tanto como un intercesor y un sacerdote en su casa. ¿Por qué? Porque sus hijos se la pasaban de pachanga y Job siempre les decía: muchachos, hay que hacer holocaustos, hay que levantar holocaustos al Señor. Seguramente las fiestas de los hijos se ponían muy tremendas y Job sabía que tenía que abogar por sus hijos delante de Dios. Si tú eres un padre, tú tienes que instruir a tus hijos a ser apasionados por la presencia de Dios. Tú tienes que interceder por tus hijos, guardarlos, cubrirlos. Si algo yo he aprendido es que cuando un padre bendice y cubre a su hijo, es una poderosísima fuerza sobre tu hijo. Mira, yo te puedo asegurar, porque eso es algo que mi padre me enseñó: todos los días, antes de despedir a tu hijo, bendícelo. Todos los días, pon tus manos sobre él y dile: hijo, yo te bendigo, te cubro con la sangre de Cristo, y la presencia de Dios va contigo a donde tú vayas. Y te voy a compartir cómo aprendimos esto en mi casa. Y es un testimonio, porque si yo quiero hablar de algo, es algo que yo ya viví. Y esto me lo enseñó mi padre en una situación en la cual nosotros atravesamos. Yo creo que yo tenía unos 9, 10 años y mi escuela se encontraba sobre la avenida Vallarta. Yo creo que eran unas 3 cuadras antes de la Minerva. Y todos los días nosotros nos bajábamos del lado contrario de la escuela y teníamos que cruzar Avenida Vallarta. Y lo normal pues era que mi padre me cruzara de la mano. Pero un día nos bajamos del camión y este niño, que siempre he sido muy inquieto, vi a uno de mis amiguitos que venía llegando y mi reacción fue bajarme del camión y correr. Cuando mi papá me quiso detener, yo ya le había sacado varios pasos de ventaja y venía un camión. Y lo único que él pudo reaccionar y hacer fue encomendarme al Señor. Y cerró sus ojos. Y cuando los abrió, yo estaba saludando a mi amigo.
Pero lo que ahí sucedió fue algo sobrenatural. Lo que ahí sucedió no fue una casualidad, fue mi Padre protegiéndome, mi Padre bendiciéndome. Mira, la presencia de Dios trae tantas cosas a tu vida. Cuando tú eres un hombre que vive en la presencia del Señor, yo te voy a decir algo, esa presencia es contagiosa. Por algún momento de mi vida yo hice a un lado al Señor. Por algún momento de mi vida yo me alejé del Señor. Pero yo experimenté que la misericordia de Dios, y no hacia mí, sino en cumplir sus promesas hacia mis padres, yo fui bendecido. Porque yo no tenía por qué experimentar esas bendiciones. Yo no estaba bajo la bendición de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios, la unción de Dios, el cuidado de Dios que había sido derramado a mi familia, me alcanzó. Qué tan importante es que tú y yo nos apasionemos por la presencia de Dios. Creo que es esencial y esto no va a poder ir desligado a mi siguiente punto. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, del 2 al 9. Y esto es aquí cuando David ya era rey. Dice, el rey David mandó llamar al profeta Natán y le dijo David: mira, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de mi Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey: adelante, haz todo lo que tú tienes pensado, porque el Señor está contigo. Y esa misma noche el Señor le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa a mí para que yo la viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro en una carpa y en un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile a David mi siervo, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales: te saqué de cuidar a las ovejas en los pastos y te elegí para que fueses líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera donde tú has ido. He destruido a todos tus enemigos a los cuales tú te has enfrentado y lo he hecho delante de tus ojos. Ahora, le dice el Señor, haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Fíjate lo que está aquí expresándose. Y yo quiero que lo pienses bien claro. Pon en tu mente tu casa. Pon en tu mente tu carro. Pon en tu mente tus posesiones, tus intereses. Y ahora pongamos una balanza y preguntémonos si mis intereses, si mi casa, si mi carro han adquirido más valor que la casa de Dios. Porque si David tenía algo en su carácter, era que era un hombre que estaba apasionado con la casa de Dios. Su pasión era la casa de Dios. Y ahora yo te voy a preguntar, ¿cuál es tu pasión? David se molestó al ver la diferencia que había entre su palacio de cedro, hermoso, y la casa de Dios, un tabernáculo hecho de cortinas. Cuando se trata de dar algo a la iglesia, ¿das lo mejor de ti?
¿Das lo mejor de tu tiempo? ¿Traes esa ofrenda que verdaderamente en tu corazón sabes que es la ofrenda que Dios te está pidiendo? Porque mira, cuando se trata de las ofrendas, nosotros somos muy buenos negociadores. O sea, qué contadores ni qué nada. Sabemos muchísimo mejor repartir las ofrendas y los diezmos. A ver, Señor, pues en esta semana le di a los pobres. Si hago la suma, pues creo que solamente del 10% te está tocando como un 3%, porque el otro porcentaje se lo di a los pobres. Y nos ponemos a administrar la ofrenda y el diezmo, ¿no? Es una actitud de un hombre que quiere la presencia de Dios. ¿Es una actitud de un hombre que quiere enamorar a Dios? No. Cuando David pensó en la casa de Dios, dijo: no, qué bárbaro, o sea, qué equivocado he estado. Me he volteado a ver a mí mismo y solamente me he engrandecido y me he olvidado de la casa de Dios. Mis afectos no están en la casa de Dios. Pero el corazón de David era un corazón que desbordaba agradecimiento, que desbordaba amor, y dijo: no, esto no puede seguir así. Y mira, la reacción de Dios es bien cómica aquí, porque prácticamente Dios reacciona así como que: ah, caray, o sea, a mí nunca me había venido nadie a decir que si me hacían una casa. O sea, yo soy el Señor de todas las cosas, y este amigo llega y me dice que me quiere construir una casa. No, David, así no son las cosas. Agradezco tu intención, pero ¿sabes qué? Yo soy quien te va a construir una casa. Yo soy quien te va a construir un nombre. Yo soy quien te va a bendecir. Oye, ¿no hay mucho que aprender en esa actitud de David? ¿Tú te preocupas porque tal vez si vas a diezmar o si vas a ofrendar te va a alcanzar el dinero? Porque ya hiciste cuentas y curiosamente el diezmo es lo que te falta para terminar de pagar lo que debes. Y estás luchando con darlo, con no darlo. Pero lo correcto es tener una pasión por las cosas de Dios. Y cuando uno toma la actitud que David tenía, mira la actitud que Dios tomó para con David. Cuando un hombre se apasiona por Dios, cuando un hombre es un adorador, cuando un hombre es íntegro, es fiel a Dios, el resultado es como decía la Biblia de José: todo le salía bien. Cada uno de los señores a los cuales José sirvió tenían una misma declaración sobre José: el Señor estaba con él. Así que si tú eres un hombre que vives apasionado por Dios, créeme que los que están afuera se van a dar cuenta de una manera clara y sencilla que Dios te está bendiciendo. Y este es un punto que quiero tocar, porque este es un punto que creo que el Señor quiere que nosotros ajustemos. Y te voy a hacer una pregunta: ¿qué tanto amas la casa de Dios? ¿Te has dispuesto a servir en la casa de Dios? Ahora, si te has dispuesto a servir en la casa de Dios, te vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿qué tanto amas la casa de Dios? ¿Te produce el mismo placer subirte a dar clases en esos salones en el ministerio infantil que tal vez moderar el culto? ¿Te produce el mismo placer tocar un instrumento, tomar un micrófono y cantar, que agarrar el mop y mopear? ¿Amas apasionadamente el evangelio Cambia tanto como amas acomodar las sillas después del servicio? ¿O vaciar los botes de basura? ¿O darle la bienvenida al que viene por primera vez? Cuando uno ama la casa de Dios, no solamente ama áreas de la casa de Dios. Porque mira, amar predicar puede ser fácil, pero que el pastor te diga: ¿me ayudas a impermeabilizar? ¿Me ayudas a pintar? ¿Me ayudas a cambiar un foco? ¿Me ayudas a pasarle un trapo a los muebles? Quien ama la casa de Dios no se fija en nada de esto, simplemente ama la casa de Dios, se apasiona por la casa de Dios. Y es que mira, el corazón es bien engañoso, el corazón se puede poner a jugar contigo. Y está bien,
Algunas de estas cosas no es que sean pecado, porque si tienes voz, amas cantar, porque si tienes oído, amas tocar, porque si te gusta platicar, amarás enseñar. Pero ¿hasta dónde haces eso por una satisfacción propia? Servir también es adorar, y servir es donde haya necesidad. ¿Sabes? No pierdes nada cuando te dicen te toca ministrar a los niños. Te voy a decir algo: no hay un mayor y más grande distinción por parte de Dios que Dios te confíe a la siguiente generación. Te lo dejo así, de esa manera. Ese es un ministerio que muchos no miran con amor. Sin embargo, es uno de los ministerios más importantes dentro de una iglesia, porque cuando falte yo, cuando faltes tú, son ellos los que quedan. Así que pon en una balanza: ¿qué tanto amas la casa de Dios? ¿Qué tanto amas servir a Dios donde no se luce uno, donde uno no se ve? Pero el principio sigue siendo el mismo. Dios forma el carácter. Dios gesta a sus mejores hombres en lugares donde nadie ve. Allá atrás, como decía el pastor, limpiando baños, Dios forma grandes hombres de Dios. Creo que si nos ponemos a buscar literatura, vamos a encontrar que muchos grandes hombres de Dios se formaron en los lugares menos visibles de una iglesia. Y así era David, un joven marginado. Y era un joven marginado, ¿sabes por qué? Porque simplemente su padre no se acordaba que tenía a David. Cuando llegaron a buscar rey, salieron todos los hermanos de David menos David, porque David no lo hacían en casa. David era un marginado, David siempre estaba atrás. David fue llamado de cuidar las ovejas de su padre, de ahí lo sacó Dios. Así que ten en cuenta que si tú quieres servir al Señor, no importa dónde sea, sírvelo con agradecimiento, sírvelo con amor, porque Dios está formando un carácter, porque Dios está gestando un hombre lleno de la presencia de Dios en ti, ahí, en el secreto. Padre, en esta noche, Señor, yo quiero poner delante de ti nuestras vidas, Señor, mi vida. Y quiero decirte, Señor, crea en mí un carácter de adorador. Crea en mí, Señor, una pasión por tu presencia. Que no haya más deseado en mi vida que tu presencia. Que sea un hombre, Señor, que ame tu casa, tu iglesia. Que ame a Maranata, Señor. Que el deseo de mi corazón sea edificar esta iglesia. Que el deseo de mi corazón sea poner al servicio de esta iglesia, Señor, los dones que tú me has dado. Que mi disposición no solamente alcance para cantar, enseñar, tomar un micrófono, sino que mi disposición sea la misma para tomar un trapo, para limpiar, para cuidar los carros allá afuera, Señor. Porque el servicio, Señor, es adoración. Y la adoración a veces nace de donde no tenemos ganas. Bendice, Señor, a mis hermanos. Crea en nosotros, Señor, este carácter, un carácter de hombres y mujeres que podamos enamorarte, Señor. Que esta iglesia sea conocida, Señor, porque en esta iglesia tu presencia habita. Porque tú estás en medio de nosotros. Porque tú vas delante de nosotros. Porque tú estás siempre con nosotros, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a mis pastores, Señor. Guárdalos, prospéralos, Señor. Reprendo al enemigo. Aléjalo de sus vidas, Señor. Cúbrelos con tu sangre, Señor. A nuestro pastor que no está en esta noche, guárdalo, Señor.
Que tu Espíritu Santo, Señor, lo acompañe. Úsalo con poder. Reprendemos la obra del enemigo. Es cancelada, es derribada. El enemigo es avergonzado, Padre Santo. Úsalo, Señor, donde Él se encuentra. Bendice su casa, Señor. Bendice a nuestra pastora, a su esposa, una mujer que te ama apasionadamente. Bendice a sus hijas, Señor, que ellas pagan un precio que muchos de nosotros no conocemos o perdemos de vista, pero pagan un precio mucho y muy alto, Señor. Bendícelas, Padre Santo. Que podamos también ser bendición para ellos, Señor, para nuestros pastores, porque tú los has puesto sobre nosotros, Señor, y nuestra actitud debe ser honrarlos, estar con ellos, guardarlos, ser sus ayudantes, sus escuderos. Y que en esta noche, Señor, tu presencia nos acompañe en nuestro hogar. Que esta noche tu presencia se manifieste en nuestras vidas. Que esta noche, Señor, podamos conocerte íntimamente, Señor. Que podamos entrar a tu secreto, donde tú te revelas, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, en esta noche me quisiera